Te damos nuevamente la bienvenida para nuestro culto en español. Te recordamos que estamos desde la iglesia Abba en Florianópolis, Santa Catarina, sur del estado de Brasil. Te recuerdo que si estás aquí en Floripa o en región Floripa, nos puedes visitar los domingos que tenemos culto presencial 7:30 de la noche. Ahora, si nos estás acompañando desde cualquier parte del planeta Tierra, tenemos transmisión en vivo también todos los domingos a las 7:30 de la noche, hora de Brasil. En nombre de los pastores de esta casa, Pastor Lucas, Pastora Fernanda, nuevamente te damos la bienvenida, le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por estar ahí acompañándonos. Y ahora te pido para que nos acompañes en un momento de adoración, de exaltación a nuestro Rey, a nuestro Señor. Amén. da paz, Rei dos Reis, seja
seja louvado, maravilhoso, príncipe da paz, rei dos reis, seja louvado Jesus. Nuevamente te damos la bienvenida, le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos nosotros de estar esta noche aquí reunidos y de compartir la palabra. Realmente es una bendición y es un honor y, como siempre he dicho, es una grande responsabilidad. Cierra tus ojos, acompáñame en una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, aquellos que me están acompañando en este momento. Bendice, Dios, su vida, Señor, bendice la familia de cada uno, Señor, bendice la obra de sus manos, bendice, mi Señor, su trabajo. Padre, quien no tiene trabajo, Padre, sé tú proveyendo. Y te pedimos, Señor, para que este sea un tiempo de seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Ponemos, mi Señor, la palabra que será expuesto hoy, la ponemos delante de ti, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme, mi Señor, a tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esta noche yo quiero tocar un tema... No es un tema que a veces hemos escuchado así como bastante repetitivo. No es un tema simple, porque aquí dentro de la palabra de Dios no hay nada simple. Dios demanda de nosotros diligencia para escudriñar. El título de esta predicación es El perfecto amor. Estamos en el año de amar y servir, y creo que es propicio que nosotros conozcamos un poco sobre lo que es el amor de Dios. Pero antes de entrar, quiero tocar un tema que me ha llamado mucho la atención. Recientemente, a través de las redes sociales, he visto muchos casos de depresión. Incluso estuve revisando una estadística en los Estados Unidos, que ellos llevan estadísticas de todo tipo. Ellos estiman que existen aproximadamente 19 millones de personas con depresión. Clasificado ya incluso como una enfermedad, ¿no? 19 millones de personas. En su mayoría, de acuerdo a esta estadística, son lo que llaman jóvenes adultos. Y yo creo y estoy convencido de que eso es una realidad que ocurre no solamente en los Estados Unidos, sino que ocurre casi en todas partes. Como te decía, me llama la atención. No sé si el hecho de hoy en día tener las redes sociales donde se facilita la divulgación de información, pero a través de esas redes sociales se ve, ¿no?, que como que si hubiese un incremento, una tendencia a incrementar. Incluso yo estuve revisando algunos informes buscando ahí en la internet, y evidentemente estos informes muestran una tendencia, en muchos casos exponencial, de crecimiento en lo que es en la depresión. Ahora, yo digo supuestamente porque siempre es bueno, cuando uno va a internet, revisar las fuentes, ¿no?, de esa información, las datas, la estadística, cuál es su origen. Pero ahí te lo muestran como una tendencia muy peligrosa, y sobre todo estos últimos 2 años. Ahora, lo que más me llamó la atención poderosamente es que esta es una estadística que está afectando a personas tanto dentro de la iglesia como personas fuera de la iglesia. Y uno puede pensar, bueno, fuera de la iglesia uno dice, bueno, la persona no conoce a Dios, no tiene a Dios, y es normal que pudiese atravesar este tipo de crisis que son bien peligrosas, bien delicadas, tanto así, como te dije, que está clasificada como una enfermedad. Pero cuando estamos dentro de la iglesia, yo me puse a pensar por qué ocurre también dentro de la iglesia. Y cuando yo te digo que ocurre dentro de la iglesia, porque yo en un momento determinado también lo experimenté. El año pasado para mí, el final de año, fue un momento bastante difícil, se juntaron muchas cosas, y en un momento determinado como que sentí que estaba viviendo un cuadro fuerte de depresión, pero Dios en su misericordia me sacó de esa situación. Y yo pensaba y meditando y entendía, y fue la conclusión a la que yo llegué,
que cuando nosotros como creyentes experimentamos estos cuadros de depresión, está muy relacionado con un desconocimiento y no un experimentar, escucha bien, no experimentar lo que es el amor de Dios. Y de eso justamente yo te quiero hablar esta noche. Para hablar sobre el amor de Dios, existen muchos textos que nosotros pudiésemos tomar aquí de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para hablar sobre el amor de Dios. Pero yo quiero tomar uno en específico, porque aunque es un texto un poco extenso, están los dos temas de los cuales yo te quiero hablar esta noche. Primero de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante. Acompáñame con tu Biblia. La palabra de Dios dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan es conocido como el profeta, el apóstol del amor. Solamente en esta carta, la primera carta de Juan, la palabra amor, solo la palabra amor, sin considerar amémonos, amar, amó, solo la palabra amor aparece 14 veces. Y eso te da una explicación de por qué Juan es conocido como el apóstol del amor. Ahora, cuando nosotros hablamos de amor, lo primero que nosotros tenemos que hacer es clarificar nuestros conceptos. Nosotros tenemos un concepto de amor muy influenciado por la cultura y es un concepto de amor muy distorsionado. Cuando nosotros generalmente hablamos de amor, nosotros estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones, posiblemente estamos hablando de buenas intenciones. Cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando de un tipo de amor que es un amor condicional, que es totalmente diferente al amor del cual nos está hablando la Biblia. Como te decía, es un concepto que puede estar influenciado muy por la cultura. Hoy en día, las redes sociales, si tú ves, están inundadas de expertos en torno a lo que es el tema de amor, y ellos te dan consejos, te dicen cómo debes vivir el amor, cómo se debe transmitir el amor, cómo debes responder al amor. Entonces tenemos una cantidad de expertos en torno a este tema, pero como es un amor, como te dije, basado simplemente en sentimientos, en emociones, muchas veces en buenas intenciones, es un amor condicional. Al final, lo que trae este tipo de consejo, este tipo de influencia de las redes sociales en torno a este tema es desilusión y muchas veces confusión. Y la gente termina sin salir de la situación en que se encuentra. Ha pasado también, lamentablemente, que desde la iglesia hemos predicado posiblemente muchas veces mensajes positivos en torno a ese tema, sin profundizarlo. Y entonces la gente experimenta un pico emocional ese día, ese domingo, pero poco a poco se va desinflando a lo largo de la semana, hasta que vuelve a sentir esa misma sensación de desilusión y de vacío. Ahora, nosotros muchas veces tomamos pasajes bíblicos, pasajes que tomamos, repetimos, lo utilizamos como frases cliché, intentándonos dar aliento, intentándonos dar fuerza, pero esos pasajes, esos versículos bíblicos requieren, para que tenga su verdadero sentido, requieren, y yo estoy convencido de eso, que nosotros hayamos crecido en el conocimiento de lo que es el amor de Dios, que nosotros hayamos crecido en la experiencia, en experimentar lo que es el amor de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hablar que lo que la Biblia nos dice, que Dios es amor.
ya la Biblia me está diciendo, la naturaleza de Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Ahora, la Biblia me habla, cuando me habla del amor de Dios, no me está hablando de ese amor basado en emociones y sentimientos. En el original griego se utiliza una palabra para diferenciarlo a este amor que es filial, la palabra ágape. Y la palabra ágape hace hincapié en que es un amor incondicional. Simplemente es un amor que surge de su naturaleza, es un amor que surge de simplemente el hecho de que Él es Dios y que por ser Dios te ama. No estás sometido a ninguna condición, no estás sometido a ninguna emoción, no va a depender si Dios está hoy de buen o de mal humor, no. Simplemente Él te ama, no está condicionado a nada. Yo creo que el versículo que expresa ese amor incondicional de Dios en su máxima expresión pudiese ser Juan 3:16, uno de los pasajes bíblicos más conocidos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda y tenga vida eterna. O sea, no estuvo condicionado a nada, no fue, inclusive sabiendo Dios que su Hijo iba a ser rechazado, sabiendo que inclusive muchas veces iba a ser negado, aún así Él decidió, por amor, entregar a su Hijo. Amén. Hay otro pasaje que yo quiero que tú me acompañes, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados. O sea, su amor nos dio vida. No, simplemente no fue condicionado a nada, simplemente por su naturaleza de amor, en los cuales, dice el versículo 2, anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo en este caso, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracias soy salvo. Por gracia soy salvo. Es decir, Dios me amó simplemente porque Él es Dios. No porque yo haya hecho algo específico o porque haya dejado de hacer algo. Dios te ama no porque tú hayas hecho algo o hayas dejado de hacer algo. Simplemente esa es la naturaleza. Y muchas veces entender esto de la naturaleza del amor de Dios es difícil. Porque te decía, ese concepto de amor de Dios choca con este concepto que nosotros nos hemos formado en el mundo. Yo muchas veces utilizo un ejemplo para intentar explicarlo, porque sé que, como te decía, es complicado entenderlo en toda su dimensión. El fuego, si yo tengo una fuente de calor, una llama, una fogata, por ejemplo, si yo enciendo una fogata, yo tengo fuego en esa fogata, al acercarme a ella, yo voy a recibir calor. Ella, por su naturaleza, ella va a irradiar calor. Y si me acerco aún más, yo puedo ser incluso quemado, porque esa es su naturaleza. O sea, su naturaleza es producir calor, quemar, porque para esa es su razón de existir. Eso ocurre con una fogata. Ahora, si yo tengo un pedazo de hierro, la naturaleza de este pedazo de hierro no es dar calor. Él no va a dar calor. Si yo lo toco, puede estar incluso hasta frío dependiendo de la temperatura. Ahora, si yo tomo este pedazo de hierro y lo acerco a una fuente de calor, como a esta fogata, él por radiación va a recibir calor y él se va a impregnar también de calor. Y ahí en ese momento, él comienza a irradiar calor. Pero no es su naturaleza. Yo necesité someterlo a un proceso para que
Él pudiese dar calor, porque esa no es su naturaleza, a diferencia del fuego, que es su naturaleza de la fogata, que es su naturaleza es irradiar calor. Así es Dios. Dios simplemente te va a impregnar de amor porque Él es amor. Pero para continuar, y ese es otro tema, yo tengo que aclararte que solamente el amor de Dios no te salva, porque si no, no hubiese sido necesario entregar a su Hijo para que muriese por nosotros. Entonces, como te decía, al acercarme a Dios, yo lo que voy a recibir, lo que voy a experimentar es su amor, porque Él, Dios, es amor. Ahora, entendiendo que Dios es amor, yo necesito saber también cuáles son los efectos de este amor sobre mi vida. Primera de Juan 4:18, primer efecto del amor de Dios sobre mi vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor, dice la Escritura, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra de Dios me dice que si hay amor no puede coexistir con el temor, y si hay temor significa que yo no he sido aún perfeccionado en el amor. Primera de Juan. Nosotros, y esto lo voy a repetir muchas veces, nosotros necesitamos crecer en el conocimiento del amor de Dios y necesitamos crecer en esa experiencia de lo que es el amor de Dios. Hay un pastor que intenté buscar el nombre, no lo conseguí, no recuerdo su nombre, pero él decía que en la relación en un principio, y me pareció muy interesante, él decía, en un principio nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por temor. Muchas veces lo que se predica, vas para el infierno, vas para el infierno, vas para el infierno, y bueno, es una verdad, si usted no se arrepiente, es una verdad. Pero entonces nos acercamos a Dios por temor, temor de que me pueda pasar algo malo, temor de que venga un castigo sobre mi vida por desobediencia, temor porque voy a ir para el infierno. Entonces nuestra relación primaria con Dios en su inicio muchas veces es una relación de temor. Pero en la medida que yo comienzo a crecer en ese amor de Dios, en la medida que yo comienzo a conocer a mi Dios, ese temor comienza a ser sustituido por amor. Y entonces hay una etapa donde todavía hay temor en mi vida, pero ya el amor comienza a florecer. Entonces ya no solamente quiero servir a Dios por temor a algo, sino que hay un anhelo en mi corazón de servir a Dios por amor. Yo amo hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios por amor, yo quiero caminar en su palabra por amor a Dios, yo quiero que mi vida esté alineada a sus planes, pero por amor a Dios. Y en la etapa final ya nuestro relacionamiento se basa solamente en amor a Dios. Entonces en un principio es temor, luego tenemos, en la medida que vamos creciendo, tenemos esa relación temor-amor para acercarnos a Dios, hasta que nuestra relación se basa solamente en el amor, y eso es una obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ese crecer en el conocimiento de Dios, ese vivir la experiencia del amor de Dios, me va capacitando, y escucha bien, eso me va capacitando, me va perfeccionando y va produciendo una madurez en mi vida, y eso tiene un propósito del cual vamos a hablar más adelante. Cuando yo comienzo a experimentar el amor de Dios, y esto ha sido una experiencia muy particular en mi vida, cuando yo comienzo a experimentar ese amor de Dios, porque a veces me puedo quedar solamente en el conocimiento, pero cuando comienzo a experimentar ese amor de Dios, eso trae tranquilidad a mi vida, eso apacigua un poco a mi vida, porque comienzo a entender que un Dios que me ama tiene el control de todas las cosas. Y ahí cuando yo digo todas las cosas ayudan para bien, como que comienza a tener un poco más de sentido. Entonces eso trae tranquilidad, eso apacigua mi mente, eso apacigua un poco de mi vida. Pero necesito crecer en su conocimiento, crecer en esa experiencia. Amén. Ahora, como te decía, yo crezco. Ese crecer en conocimiento y en experiencia lleva a que mi confianza aumente, y aquí entra un tema de fe. Mi confianza en Dios comienza a aumentar, mi fe se comienza a ver fortalecida, y eso a su vez comienza a hacer que el temor comience a disminuir hasta que
desaparece o hasta que el efecto del amor de Dios en mi vida hace que todo temor sea expulsado de mi vida. Entonces, crezco en su conocimiento del amor, experimento el amor de Dios, eso me lleva a aumentar confianza en Dios, entra la fe, y eso en su final va expulsando todo temor, toda duda que yo pudiese tener, todo aquello que quiera quitar mi tranquilidad. Y cuando hablo de ese temor, hablo muchas veces de ese temor de que, bueno, me pase algo incorrecto, incluso hasta de la salvación pudiésemos hablar. Yo quiero hacerte un hincapié de que nosotros tenemos que entender, porque a veces nos dejamos arrastrar por muchas enseñanzas erradas, que el modelo verdadero de lo que es el amor de Dios para con nosotros, usted no lo va a encontrar en ninguna definición cultural, usted no lo va a encontrar en las redes sociales, usted no lo va a encontrar en mensajes positivos. El modelo correcto usted lo va a encontrar es en la palabra de Dios. Usted lo va a encontrar escudriñando y revisando las Escrituras. Amén. Lo segundo que produce el efecto del amor perfecto de Dios sobre mi vida, amar al prójimo. Primera de Juan 4, 19, 20. Dice, nosotros le amamos a Él, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, yo lo amo a Él, dice la Escritura, versículo 19, porque Él me amó primero. Vamos a hablar un poco sobre este pasaje. Nosotros debemos cultivar una relación vertical con Dios. Y eso lo explicaban 2 cultos atrás en una predicación. Yo debo cultivar una relación vertical con Dios, es necesario, pero cultivar esa relación vertical con Dios tiene un propósito, que yo pueda también cultivar una relación horizontal con Dios, con aquellos que están a mi alrededor. Si yo digo que yo tengo una relación vertical correcta con Dios, pero no tengo una relación horizontal, yo soy un mentiroso. O sea, yo no estoy hablando la verdad, porque es imposible tener una relación correcta, vertical con Dios, y no tener una relación horizontal. Esto es lo que me dice la Escritura. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo creo que nuestro amor, en un principio, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es un amor muy influenciado por nuestro ego. Es un amor que es condicionado también. No es un amor ágape en un principio. Es un amor condicionado, es un amor que muchas veces está sujeto a ciertas cosas. Y espero ese amor, en la medida que yo voy avanzando, que yo voy creciendo, que yo voy madurando, que yo voy experimentando, ese amor va evolucionando. Pero en un principio es un amor muy condicional. Ahora, cuando Dios me dice que yo debo cultivar una relación horizontal, que yo debo, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo debo entender yo debo tener una revelación de ese amor primero que me tuvo Dios. Ese amor primero, hay un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 7, yo creo que lo explica bastante bien. Lucas capítulo 7. En Lucas 7 hay una historia, en Lucas 7 hay una historia de nuestro Señor Jesús, donde Él va a visitar la casa de un fariseo, Simón, y Él entra, y mientras Él está ahí, una mujer pecadora, dice la Escritura, se entera, y esta mujer entra, derrama un frasco de perfume de alabastro en los pies de nuestro Señor, enjuaga sus pies con sus cabellos, derrama lágrimas, besa sus pies, y los hombres que presencian la escena, incluso el dueño de la casa donde estaba nuestro Señor Jesús, se quedan alarmados y dicen, si este fuera un profeta, él no permitiría que esta mujer lo tocara, porque esta es una mujer pecadora. Y Jesús, entendiendo lo que ellos estaban diciendo, el Señor Jesús le dice, mira, Simón, yo entré a tu casa y ni siquiera un beso me diste, no me diste agua para lavar tus pies, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies, esta mujer ha enjuagado mis pies con sus lágrimas, ungió perfume en mis pies. Y Él explica que yo creo que ese es el versículo clave en ese punto, Lucas 7:47, Él dice, por lo cual te digo, le dice el Señor, por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados. Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, dice el Señor, poco ama. Cuando nosotros entendemos lo que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros, cuando nosotros tomamos comprensión de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida pasada, recuerda lo que te acabo de leer en Efesios 2, del 1 al 5, cuando entendemos cuál era nuestra condición, y que aún así nuestro Señor Jesús decide entregar su vida por nosotros, cuando aún así nuestro Dios me continúa amando a tal punto de entregar su Hijo por mí, para pagar una deuda que era mi deuda, y que no era una deuda pequeña, que era una deuda impagable. Cuando yo comienzo a tener conocimiento y comprensión de eso, el amor que yo voy teniendo por mi Dios va aumentando. O sea, es un amor que muchas veces ya no deja de ser condicionado para entrar en ese amor ágape. Y ahí yo entiendo, hay una revelación en mi vida de que yo fui un deudor y que esa deuda fue pagada. Y eso se va tornando en amor hacia nuestro Dios. Él me amó primero y por eso, y aquí este pasaje cobra sentido, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero en el segundo versículo, en el siguiente, en el versículo 20, Él dice, ya va, pero ¿cómo tú puedes decir que me amas si no amas a tu hermano que está a tu lado, al que estás viendo? Tú no lo amas. De alguna manera Él plantea como que es más fácil amar a mi hermano que amarle a Él. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien han visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Como que es más fácil amar a mi hermano. Y nosotros sabemos que muchas veces es difícil. Nosotros sabemos que muchas veces tenemos esa lucha porque es fácil amar a quien que te ama, es fácil corresponder a quien que te trata bien, pero aquel que no te ama, aquel que te ha desechado, aquel que incluso te ha ofendido, es difícil. Pero el Señor Jesús me dice, para mí eso no importa. Tanto es así que Él nos deja un nuevo mandamiento en Juan 13:34, cuando Él dice, yo les dejo un nuevo mandamiento. Él nos dijo por allá en Mateo, nos decía que el primer gran mandamiento, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí en Juan 13:34, Él te dice, yo te dejo un nuevo mandamiento, que améis unos a otros como yo. Dice, ya no es que te ames como a ti mismo, yo quiero que ames unos a vosotros como yo os he amado. Yo quiero que se amen de una forma incondicional. Yo quiero que se amen de una forma no esperando uno nada del otro. Amén. Entonces, resumiendo, el efecto del amor de Dios me lleva primero a expulsar todo temor a mi vida. El efecto del amor de Dios me lleva también a amar al prójimo. Es una consecuencia natural de experimentar lo que es el amor de Dios. No hagamos como Jonás. Jonás es una historia que siempre recordamos a Jonás por la ballena, pero Jonás, Dios le dice, anda y predica en Nínive, y Jonás no quiso ir porque decía, Señor, tú eres tan bueno y ellos no se merecen ese perdón tuyo. Él no estaba pensando como Dios, no estaba amando de la forma que ama a Dios. No hagas nada por interés, no hagas nada esperando que te den algo por recibir algo de recompensa. Entendamos que todas las cosas ayudan para bien. Y enlazando esta conclusión con lo que yo te decía al principio de lo que es la depresión, si tú conoces a alguien que está viviendo un momento de depresión, muchas veces las personas ni lo dicen. Oremos para que Dios nos revele si hay alguien en nuestro entorno que está viviendo un momento tan difícil como ese, sea dentro o sea fuera del mundo cristiano. Si es fuera del mundo cristiano, tú no le puedes llegar con un pasaje bíblico, tú tienes que llegarle con ese amor, así como yo te decía, la plancha de hierro se acerca al fuego y es capaz de irradiar calor. Acércate a Dios, imprégnate de ese amor de Dios y llévalo. Si es alguien dentro de la iglesia, igual, sin juzgar, sin condenar. Simplemente lleva de ese amor de Dios, de ese amor que Dios ha colocado en tu corazón. Amén. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por estar acompañándonos. Que el Señor bendiga en el lugar donde te encuentres. Y no te olvides que estamos aquí cada 15 días compartiendo la palabra de Dios
desde Florianópolis. Amén.